Hola chicos de quinto, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar historia en nuestro libro Santillana. Vamos a trabajar de la página 238 a la 241 y vamos a ver cómo México llegó hasta aquí, que lleva por título. Entonces vamos a ver vamos a ver un modelo económico, vamos a ver el desarrollo estabilizador, qué fue el desarrollo estabilizador y vamos a ver las consecuencias que más adelante se fueron arrojando en el país, un país de los años 1940 a 1970. Y vamos a ver también en nuestra página del 240 y 41 para qué sirve la historia. Entonces hoy vamos a estar pues llenos de historia en nuestra actividad del día de hoy. Y pues vamos a empezar un poquito trabajando sobre y platicando acerca de los años 40, cómo era el contexto de 1940 en el que gobernaba Manuel Ávila Camacho. Estamos hablando del siglo XX en los años 1940 en particular. Y se registra aquí un crecimiento económico para México inusitado, un crecimiento económico que llevó por título El Milagro Mexicano. Pero ¿por qué tuvimos este crecimiento? ¿A qué se debió? Y nos tenemos que situar dentro de un contexto en el que no estamos aislados, sino que somos parte de, y de alguna manera nosotros estuvimos dentro de lo que fue la llamada Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En esta guerra se vieron implicados la mayor parte de las naciones del mundo, inclusive nosotros quienes participamos con el Escuadrón 201, un escuadrón aéreo, y participamos en la Segunda Guerra Mundial. Se vieron incluidas todas las potencias también, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Estados Unidos fue uno de los participantes más activos que se inmiscuyó en esta guerra, que nos permitió a nosotros proveerles de petróleo, proveerles de materias primas y de muchas cosas más que les facilitamos. Esto permitió que nuestra economía creciera y diera un salto enorme y creciéramos tuvimos un Producto Interno Bruto que se elevó a más del 7%. Entonces fue algo inusitado, algo muy, muy importante, donde de modelo económico nosotros lo fuimos adaptando, que no era prácticamente un modelo original, prácticamente este modelo fue una especie de copia también del modelo en aquel entonces que utilizó Estados Unidos para que su economía saliera adelante después de que en 1929 tuvieron ellos también una crisis muy importante, una recesión económica importantísima, y el gobierno utilizó asesores que les ayudaron a promover un modelo que les permitiera crecer en su economía interna. Nosotros lo vamos a adaptar en 1940 y se llama el modelo económico desarrollo estabilizador o el estado de bienestar. Actualmente nos rige un modelo que es el modelo neoliberal, un modelo que tiene más de 35 años y como hemos visto pues no nos dejó muchas cosas buenas. Se promovió que más la participación de los particulares, de las empresas particulares, y que el gobierno se fuera despegando de ellas, y una poca participación del gobierno, más participación de las empresas privadas, y que sí dieron y han generado empleos, pero unos empleos muy mal pagados, muy mal remunerados, en donde la mano de obra barata del mexicano pues ha sido muy mal remunerada. Bien, en este desarrollo estabilizador o milagro mexicano fue un modelo económico utilizado en México desde 1940 a 1970. Las bases de este modelo radican en buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico interno. Se propuso, el objetivo era que consumiéramos lo que nosotros producíamos, el tratar de importar lo menos que pudiéramos, entonces que nuestra economía al interior creciera, a la vez que nosotros trabajábamos o mandábamos, como ya lo dije, en la parte que fue la que nos impulsó, bases hacia el exterior, y que también captáramos más, nuestra economía creciera y captáramos más divisas. La estabilidad económica se refiere a mantener la economía libre de problemas como inflación, como devaluaciones y demás variables que son los que nos afectan. A partir de 1940 también México inició una etapa llamada Milagro Mexicano. Esto se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido, que es decir, que sigue creciendo, creciendo, creciendo y que no baja, se mantiene, es un crecimiento sostenido, y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna
y también industrializada, porque no éramos industrializados, prácticamente nos habíamos caracterizado por tener solamente actividades primarias. El modelo en que se manejó esta economía nacional abarca los sexenios desde el presidente Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, hasta Gustavo Díaz Ordaz. Pero bueno, toda esta bonanza pues también tiene su fin. Este modelo de desarrollo estabilizador también se fue desgastando con el tiempo. Las personas pudieron tener una calidad de vida buena para ellos, para sus familias, pero también todo va cambiando, la conformación geográfica, la expresión demográfica, todo va cambiando y pues entonces se vino un desgaste como tal hasta llegar hasta los años 70, en donde prácticamente allí termina y hacemos un nuevo cambio, y es hasta 1982 cuando vamos a cambiar el modelo económico que nos regía por el modelo neoliberal que ya les había yo comentado. Dentro de esa bonanza, regresando un poquito a finales de los 70, pues donde empiezan a haber crisis y devaluaciones, y donde un presidente como fue José López Portillo dice que va a defender al peso como un perro, y hasta lloró, y así lo captaron las imágenes, y así fue textual como lo dijo. Se descubre un yacimiento en 1979, un yacimiento petrolero de Cantarell, que así se llamó, Cantarell, que permitió que se sostuviera la economía, pero la baja internacional del petróleo en el 81 puso de manifiesto que no solamente bastaba con el petróleo, sino que habían más cosas que eran importantes considerar, porque también había empezado ya una inmigración del campo a la ciudad muy fuerte, y se estaba abandonando también el campo. Entonces, que los campesinos emigraran a las ciudades, pues fue un golpe así importante para nuestra economía. También lo que sí se desarrolló fue hasta el momento pues una economía urbana, en donde el campesino dejó de ser campesino para convertirse también en vendedor, y ahora sabemos de cosas chinas, de cosas así de ese tipo, pero dejaron de trabajar el campo. Entonces este progreso fue bueno, pero hasta 1900, hasta los 70, hasta los años 70 es cuando vemos ese declive, y que pues nos vemos en la situación terrible de que ya tenemos crisis y devaluaciones. El progreso tuvo consecuencias, crecieron las ciudades, pero también al crecer las ciudades se requieren de servicios, se requiere de infraestructura que no la había como tal. Entonces se requiere de agua, se requiere de electricidad, aumentan también los automóviles, se genera más contaminación, o sea, una serie de problemas que sabemos cuáles son actualmente como tal, pero se busca, y el gobierno busca entonces medio estabilizar todas esas problemáticas con esa explosión demográfica, y bueno, pues vemos tristemente pues que los resultados han sido muy desalentadores. Tenemos una población que está en la pobreza, y pobreza extrema que ha crecido más. Cada vez se agudiza más la situación. Entonces, el aumento de la población requirió gran cantidad de recursos naturales para construir los servicios que la población necesitaba. Sin embargo, se dio un deterioro en los recursos naturales, es decir, un desgaste excesivo y una gran contaminación de ríos, de lagunas, tala de bosques, o sea, terrible. La verdad, de todo lo que hermoso que tenemos de nuestros recursos naturales, pues de alguna manera nos los hemos ido acabando. Este es un preámbulo de lo que me acabo de aquí de extender, y que también viene parte en la infografía del cuadro azul de la página 239. Es un preámbulo para poder abordar lo que ustedes van a contestar aquí en estas páginas. Yo les voy a dar acompañamiento, pero hay otras cosas que también ustedes deben de realizar. Y nos dice nuestra página 238 cómo México llegó hasta aquí, y nos muestran dos imágenes, una imagen más antigua y una imagen en blanco y negro, y una imagen moderna. En la misma ciudad es el mismo, pero ¿qué es lo que vemos? ¿Qué observamos? ¿Cuáles son los cambios que hay? Y aquí lo podemos ver, ¿no? Como tal, en la de blanco y negro, en la imagen de blanco y negro, se ven hasta todavía terrenos, ¿no? Así largas extensiones de territorio como tal. Entonces, es lo que ustedes tienen, tenemos que ir viendo, ¿no? Y también ir valorando y reflexionando en los cambios que se han dado. Y nos dicen, después de observar las imágenes, y contesten, ¿qué diferencias se encuentran en ambas imágenes? ¿Qué es lo que ustedes ven? Ahí es lo que ustedes tienen que contestar. ¿Qué retos creen que enfrentan las grandes ciudades en la actualidad? ¿Y cuáles son los retos que enfrentamos en la actualidad? Pues los que
que sabemos que es la pobreza, la educación, de servicios, paz social, todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles han sido los logros nacionales que vieron su origen en el pasado? ¿Cuáles son los logros nacionales? Pues también lo que también hemos visto es el logro del acceso a derechos, a democracia, a paz social, a organizaciones políticas, donde las diferencias se puedan dirimir de manera pacífica y ya no por medio de las armas. Después dicen, consideran que la modernización de las ciudades y el crecimiento son benéficos para toda la población. Ustedes argumentarán su respuesta, ya tienen los elementos para poder contestar. Después el ejercicio número 2 nos dice, relaciona las columnas para completar las frases. Y tienen que ver con en la infografía azul, que aquí viene. Y dice la primera columna, se descubre el yacimiento Cantarell, que aquí viene en la infografía, emigran los campesinos a, bajan los precios del petróleo en, y del lado de la columna derecha dice las ciudades y a Estados Unidos de Norteamérica, 1981, y se reactiva la economía. Entonces ustedes tienen que unir con una línea a dónde corresponde cada concepto. El ejercicio 3 dice, contesta, ¿qué se podría hacer para cambiar las escenas que se muestran? ¿Qué vemos en estas escenas? Vemos en el lado izquierdo, vemos basura tirada sobre el pavimento, y a la derecha vemos una avenida sumamente congestionada, llena de autos por todos lados y que no avanzan, ¿no? Como si estuvieran allí detenidos. Entonces, ¿qué se podría hacer para cambiar las escenas que se muestran? Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues también educarnos, tener una educación urbana que nos permita reflexionar acerca de lo que nos hace mal, de lo que nos contamina, de no tirar basura, de ser respetuosos, no porque nos vayamos en la calle y sea la calle y no en nuestra casa podamos tirar basura. O sea, muchas cosas que hemos platicado también en clase y que ustedes van a poder contestar ya que pues ya lo saben que lo que tenemos que hacer son hábitos, es educación vial, educación, normas de urbanidad. Después en la imagen de la derecha, ¿qué tenemos que hacer? Que son también medidas que toma el propio gobierno y que también nosotros podemos hacer, ¿no? Si vamos a un lugar cercano, pues vamos a pie. Si vamos a un lugar, si se puede utilizar bicicleta, pues adelante. Entonces, ver las medidas que podemos hacer y proponer más allá de lo que también el gobierno realice como acciones, pues también está en uno. Después dice el número 4, ¿consideras que la migración a Estados Unidos de Norteamérica ha sido un problema histórico? ¿Se puede revertir? Argumenta en su respuesta. Bueno, histórico sí ha sido, porque ese ha sido un problema de años atrás, de que el mexicano ha emigrado sobre todo a Estados Unidos. Hoy en día emigra, ya hay otras opciones a los que pueden emigrar, pero principalmente fue en Estados Unidos. Y también porque emigran las personas, van por su gusto, van porque quieren, son muchos factores, muchas personas van por estudiar, por conocer, por solamente visitar, porque tienen el poder adquisitivo, pero otras personas van directamente para mejorar su calidad de vida y por lo que no encuentran en su país y buscan hacer cambios, ¿no? Entonces, son diferentes factores que ustedes aquí también van a contestar, y aquí, papás, también les pido me estampen la firma en la página 238 y 239 porque es parte de que lo que sus hijos hayan hecho ya es realizado. Después nos vamos a la página 240 y nos dice, ¿para qué sirve la historia? Hemos platicado en anteriores veces en clase que la historia es cíclica, la historia se repite, pero en diferentes tiempos, con diferentes personajes, diferentes momentos, pero es cíclica. ¿Para qué nos sirve la historia? Nos sirve para aprender de las cosas que hicieron las personas, que si fueron errores no volverlos a cometer, que si hicieron cosas buenas que se sigan preservando. La historia nos permite comprender las acciones pasadas de los grandes personajes, para poder entender nuestro presente y así orientar nuestro futuro. Para eso nos sirve la historia. Y nos dice aquí, observa las imágenes y descríbelas como si fueras un historiador. Entonces aquí nos dan 3 imágenes, nos dan un paisaje como tal, donde en el campo, donde hay mucha gente y ahí se están desarrollando ciertas situaciones. Después nos da la imagen del presidente Lázaro Cárdenas del Río, lo que están emitiendo como una especie de mensaje a la nación, y después nos dan la imagen de un futbolista que está en un estadio y que va a parecer feliz. Entonces ustedes tienen que observar las imágenes y describirlas como si fueran un historiador, qué es lo que ven. Eso es también la labor del historiador que nos hacen a nosotros, nos transmiten, ¿no? Algo de lo que ellos ven, de lo que ellos observan y su parecer.
Después nos dice en la infografía de la página 241, la historia es una descripción de acontecimientos. Conocer los acontecimientos del pasado nos sirve para no repetir los errores y mejorar el futuro, pero ¿para qué sirve la historia? Algunos historiadores los explican así y nos dan la manera de pensar, de expresar de estos historiadores mexicanos muy importantes, que viene de Luis Villoro de 1922 a 2014, una persona muy muy reconocida, José Joaquín Blanco en 1951, Arnoldo Córdoba, también gran historiador y político, Adolfo Gili, son analistas de la historia, analistas políticos, historiadores que nos permiten, nos dan su punto de vista sobre para ellos que la historia ustedes lo van a tener que leer y van a contestar el ejercicio 2 que dice contesta de manera individual qué utilidad tiene la historia para ti, para qué les sirve la historia. ¿Cuál es la razón de ser? Porque es importante. A veces nos puede parecer la historia muy aburrida, que ya pasaron hechos pasados, que esas personas ya se murieron, que ya pasó. No, no es que ya pasaron, no es que ya murieron, es que hicieron algo que los hizo trascender y que nosotros conocemos de ellos como los aztecas, ¿no? No podemos olvidar nuestras raíces, ahí estuvieron, vimos lo que pasó, leímos lo que pasó, con los textos que tenemos a la mano, sabemos de sus leyendas, sabemos de sus bailes, sabemos de su música, sabemos de su cultura, sabemos de su comida, de su organización política, social y económica, sabemos muchas cosas porque la historia nos fue dando cuenta, nos fue dando muestra a través de estos historiadores que nos dieron fe con sus escritos, con sus textos, con sus documentos de lo que hicieron estos historiadores, y ahora nosotros las leemos y sabemos de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que eso es el cometido de cada quien, hacia dónde vamos, a cambiar las cosas que no fueron las correctas y a tratar de armonizar, que si antes no había tantos derechos y que hoy los hay, bueno, pues que esos derechos se puedan hacer efectivos de una manera ordenada y que tengamos tolerancia. Entonces, eso es lo que ustedes van a contestar. Contesta de manera individual, regreso al punto 2. ¿Qué utilidad tiene la historia para ti? Y solamente son tres renglones, no les están pidiendo gran cosa. Después nos dice, número 3, ¿consideras que hiciste una buena descripción como historiador de las 3 imágenes de la página anterior? Realmente se esmeraron en contestar, realmente le echaron ganas para decir, le voy a contar, no solamente llenar por llenar ni tirar rollo mareador. Dice, puedes analizarlas además de describirlas, argumenta tu respuesta. O sea, ¿qué tanto nos esmeramos en algo? No nada más por contestarlo y llenarlo, sino que realmente pensemos. El escribir, recuerden, nos da soltura, nos da vocabulario, nos permite que nuestra tarea se realice de manera más fácil sin que la veamos de manera pesada. Entonces, estas páginas hay que contestarlas desde la 238 a la 241. La verdad no es complicado, es fácil, y papá les pido, estampen su firma en estas páginas para dar fe de que los chicos están trabajando y las suban al portal para que nosotros veamos las evidencias, y no me resta más que desearles un buen día y esperar que esta información que se les dio les sea de utilidad. Pasen muy buen día y hasta pronto.